Lo que dice la Biblia sobre el divorcio. La Biblia aborda el tema del divorcio en varios pasajes, presentando las enseñanzas de Dios sobre el matrimonio y los principios que deben guiar a los creyentes en estas situaciones difíciles. A continuación, se exploran algunos de los pasajes clave que abordan el divorcio y lo que dicen sobre las razones y las circunstancias en las que puede ser considerado. 1. El diseño original de Dios para el matrimonio. En el libro de Génesis se establece el diseño original de Dios para el matrimonio. Génesis 2:24 declara: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo indica que el matrimonio es una unión sagrada y permanente, establecida por Dios desde el principio de la creación. Jesús reafirma este principio en el Nuevo Testamento, cuando dice en Mateo 19:6: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El mandato de Moisés sobre el divorcio. En el Antiguo Testamento, Moisés permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias debido a la dureza del corazón de las personas. Deuteronomio 24:1 establece que un hombre podía dar carta de divorcio a su esposa si encontraba alguna cosa indecente en ella. Sin embargo, este mandato se dio como una concesión para manejar situaciones en las que el matrimonio se había roto por completo, no como una ordenanza para promover el divorcio. Jesús explicó esto en Mateo 19:8 diciendo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. 3. Las enseñanzas de Jesús sobre el divorcio. Jesús enseñó sobre el divorcio en varios pasajes del Nuevo Testamento, subrayando la importancia de la fidelidad y la santidad del matrimonio. En Mateo 5:32 Jesús dice: También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí Jesús permite el divorcio solo en caso de inmoralidad sexual, fornicación, subrayando que, fuera de esta excepción, el divorcio lleva al pecado de adulterio. En Marcos 10:11-12, Jesús amplía esta enseñanza diciendo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Este pasaje destaca que tanto el esposo como la esposa tienen la responsabilidad de mantenerse fieles al pacto matrimonial. Las enseñanzas de Pablo sobre el divorcio. El apóstol Pablo también aborda el tema del divorcio en sus cartas. En 1 Corintios 7:10 Pablo escribe: A los casados mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo refuerza la enseñanza de Jesús sobre la permanencia del matrimonio y desalienta el divorcio. Sin embargo, reconoce la posibilidad de separación en casos donde la reconciliación es imposible, pero aún así recomienda permanecer solteros o reconciliarse. En el mismo capítulo, en 1 Corintios 7:15, Pablo menciona una excepción adicional. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí, Pablo enseña que si un cónyuge no creyente decide abandonar a su pareja creyente, el creyente no está obligado a mantener el matrimonio y es libre en esa situación. Conclusión. La Biblia presenta el matrimonio como un pacto sagrado e indisoluble, que debe ser honrado y respetado por los creyentes. El divorcio, aunque permitido en ciertos casos como la inmoralidad sexual o el abandono por parte de un cónyuge no creyente, no es el plan ideal de Dios. Las Escrituras enfatizan la importancia de la reconciliación, el perdón y la restauración en el matrimonio, siempre que sea posible. En casos donde el divorcio se convierte en la única opción viable, se insta a los creyentes a buscar la guía de Dios y el consejo sabio, asegurándose de que sus acciones estén en línea con la voluntad y los principios de Dios.